Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy vamos a exponerles sobre el tema de la sinapsis. Nuestro equipo está conformado por Anielis Romero Navas, Ringer Victoria Solarte Campos, Mayerly Beltrán López, Miguel Adrián Botina Narváez y Ángela Patricia Figueroa. El curso es de biología con el docente David Buitrago y somos estudiantes del programa de psicología. Como introducción, tenemos que la sinapsis representa la unión especializada entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora, como una célula muscular o glandular. Es en estas estructuras donde se produce la transmisión de la información neuronal, permitiendo la comunicación entre las diversas regiones del sistema nervioso y por ende la ejecución de funciones cognitivas, motoras y sensoriales. El estudio de la sinapsis es fundamental para comprender los mecanismos subyacentes a una amplia gama de procesos cognitivos y trastornos neurológicos. Alteraciones en la función sináptica se han asociado con enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y la esquizofrenia. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Victoria Solarte y les voy a hablar sobre la definición de sinapsis. La sinapsis es la técnica por la cual las neuronas realizan su comunicación entre sí. Consiste en la transmisión de señales nerviosas por medio de la liberación de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Este proceso se realiza con la neurona presináptica, que es el emisor de las señales nerviosas, seguido por la hendidura sináptica, que es la encargada de transmitir la señal. También la neurona postsináptica, que sería el receptor de las señales nerviosas. Y finalmente, los receptores postsinápticos, que son los sitios específicos en la neurona donde se unen los neurotransmisores. Estos procesos son importantes para permitir la comunicación entre neuronas, ya que es fundamental para el procesamiento de información, memoria y aprendizaje. Entre ellos está el control motor, que coordina los movimientos voluntarios reflejos. Por otra parte, ayuda a la regulación emocional en los estados de ánimo. En el sistema nervioso también influye en la integración de información sensorial, control autónomo y regulación de funciones como la frecuencia cardíaca, la respiración. Todo esto refiere a la importancia de la atención, concentración, pensamiento, del mismo modo en el razonamiento, motivación, sueño y regulación del estrés. Las células del sistema nervioso. El sistema nervioso está conformado por dos tipos de células principales, las neuronas y la neuroglía. Las neuronas son células excitables especializadas en la recepción, integración y transmisión de señales electroquímicas. La neuroglía es un grupo heterogéneo de células que proporcionan soporte estructural, metabólico y funcional a las neuronas, además de participar en la regulación de la homeostasis del sistema nervioso. Aquí podemos observar en la primera imagen una estructura de una neurona típica, donde se muestran dos neuronas. La neurona superior es la neurona presináptica que se comunica con la neurona inferior, que es la neurona postsináptica, como indican las flechas que representan el flujo de la información. Entre las partes más importantes de una neurona se encuentran el cuerpo celular, también conocido como soma, las dendritas que reciben la comunicación de otras neuronas y un axón, que está especializado en la transmisión de impulsos eléctricos. Los axones terminales de una neurona liberan un mensaje químico que es un neurotransmisor que comunica con otras neuronas en una sinapsis. En la segunda imagen podemos observar las diferentes clases de neurona. La primera es una neurona bipolar. eh, la mayoría de las neuronas aferentes asociadas con la vista y el olfato son neuronas bipolares. Las neuronas pseudo unipolar, tenemos que la gran mayoría de las neuronas aferentes son pseudo unipolares y la neurona multipolar, que la mayoría de las neuronas
del cuerpo humano son multipolares. ¿Qué es un potencial de acción? El potencial de acción es un cambio rápido y transitorio en el voltaje a través de la membrana de una neurona. Este cambio eléctrico permite que la señal se propague a lo largo del axón, la parte larga y delgada de la neurona, hasta alcanzar otras neuronas, músculos o glándulas. ¿Cómo funciona? Primero, la neurona se encuentra en un estado de reposo. Antes de que ocurra un potencial de acción, la neurona está en un estado de reposo. En este estado, el interior de la neurona es ligeramente negativo en comparación con el exterior, como se observa aquí en la primera imagen, donde se observa que hay muchos iones positivos, como el sodio y el potasio, en el exterior de la célula, y en el interior de la célula encontramos bastantes iones negativos, como el cloro y hay poca concentración de potasio y de sodio. Posteriormente ocurre una despolarización, que es cuando una neurona recibe una señal suficientemente fuerte como un estímulo, se abren los canales de sodio en la membrana. El sodio, que está en mayor concentración afuera de la neurona, entra rápidamente haciendo que el interior se vuelva positivo y esto se conoce como despolarización. Inmediatamente después de la despolarización, los canales de sodio se cierran y se abren los canales de potasio. El potasio sale de la neurona restableciendo el estado negativo en el interior y este proceso se le llama repolarización, que es lo que está marcado con el numerito 2 en la segunda imagen. Posteriormente se da el periodo refractario, que está marcado también en la segunda imagen. Este periodo refractario, la neurona no puede generar otro potencial de acción y este periodo es necesario para que la neurona se recupere completamente. Luego, los canales de potasio, dependientes del voltaje de la membrana, están abiertos permitiendo que los iones de potasio se muevan libremente a través de la membrana. Ahora el interior del axón tiene carga positiva, de modo que la difusión y la presión electrostática expulsan al potasio de la célula. Esta salida de cationes hace que el potencial de membrana retorne hacia su valor normal y cuando lo hace, los canales de potasio empiezan a cerrarse de nuevo. Luego, una vez que el potencial de membrana vuelve a la normalidad, los canales de sodio se reajustan, de modo que otra despolarización pueda hacerse que se abran otra vez. Y por último, la membrana realmente supera su valor de reposo y solo vuelve gradualmente a la normalidad cuando los canales de potasio se cierran por fin. Por último, los transportadores de sodio-potasio retiran los iones de sodio que se infiltraron y devuelven los iones de potasio que salieron. Acá tenemos los diferentes tipos de sinapsis. El primer tipo es la sinapsis eléctrica, que se caracteriza por la presencia de iones en la hendidura que permiten el paso directo de corriente iónica entre neuronas adyacentes. Estas sinapsis, predominantes en estructuras como la retina y el núcleo reticular talámico, facilitan una transmisión sináptica rápida y bidireccional. Sin embargo, la falta de intermediarios moleculares limita su capacidad para modular la señal, a diferencia de la sinapsis química. La sinapsis química es el principal mecanismo de comunicación entre neuronas y otras células excitables. En este tipo de sinapsis, un potencial de acción en la neurona presináptica desencadena la liberación de neurotransmisores en la hendidura sináptica. Por otra parte, tenemos la sinapsis química, que es el principal mecanismo de comunicación entre neuronas y otras células excitables. En este tipo de sinapsis, un potencial de acción en la neurona presináptica desencadena la liberación de neurotransmisores en la hendidura sináptica. Estos neurotransmisores se unen a receptores específicos en la membrana postsináptica, induciendo cambios en el potencial de membrana de la célula postsináptica y potencialmente generando un nuevo potencial de acción funcional de la sinapsis química. Acá podemos observar las estructuras de una sinapsis que terminen en la comunicación sináptica. Entonces acá, en la primera parte de la imagen, podemos observar una neurona, el cuerpo, sobre todo el soma, y acá
una unión entre una terminación de una neurona y el soma de otra neurona. Entonces aquí tenemos la neurona presináptica y la postsináptica. Acá encontramos lo que es la hendidura sináptica, que es donde se da la liberación de neurotransmisores para comunicar la información hacia la neurona postsináptica. Y pues encontramos estructuras como la membrana presináptica, la membrana postsináptica, la terminal nerviosa, que es la que se encarga de transmitir la información, y estructuras celulares de la neurona, como son la mitocondria, los microtúbulos y demás estructuras. Bueno, las sinapsis entre neuronas pueden ocurrir en diversas localizaciones, como las dendritas, el cuerpo celular u otros axones. Entonces, acá tenemos varios ejemplos de ellas. Eh, las sinapsis axodendríticas, por ejemplo, que se establecen entre un axón y una dendrita, son especialmente relevantes. Esta sinapsis puede formarse tanto en la superficie lisa de las dendritas como en las espinas dendríticas, unas estructuras especializadas que aumentan significativamente el área del contacto sináptico y por lo tanto la capacidad de una neurona para recibir información. Las sinapsis excitatorias son aquellas en las que la unión del neurotransmisor a su receptor postsináptico induce la apertura de canales iónicos permeables a cationes, como por ejemplo el sodio y el potasio. La entrada de estos iones positivos provoca una despolarización local de la membrana postsináptica, generando así un potencial postsináptico excitatorio. La amplitud del potencial postsináptico excitatorio es proporcional a la cantidad de neurotransmisor liberado y a la cantidad de receptores activados. Entonces, por ejemplo, en esta figura podemos observar que un electrodo es insertado en la neurona y conectado a un voltímetro y puede medir la actividad eléctrica de la célula. El tipo de voltímetro representado en la figura y en las siguientes que veremos es un osciloscopio. Entonces, acá en la figura A podemos observar una sinapsis excitatoria rápida, en donde el neurotransmisor abre los canales iónicos, permitiendo la entrada de iones de sodio al interior de la célula y la salida de iones de potasio de esta. El movimiento del sodio es mayor, por lo que el efecto neto es una despolarización que dura varios milisegundos. Y en la figura B podemos ver una sinapsis excitatoria lenta. La activación de una proteína G mediante neurotransmisor conduce a la serie de acontecimientos descritos. La fosforilación del canal de potasio en el último paso disminuye la salida de potasio de la célula, produciendo una despolarización. Y se observa que esta respuesta tarda segundos en producirse. Acá vemos un ejemplo de una sinapsis excitatoria. La figura representa un ejemplo sencillo de una valiosa función del sistema nervioso, que es que cuando un estímulo doloroso provoca que la mano se aparte de la plancha caliente. Esa es una sinapsis excitatoria. Entonces aquí se observa que del encéfalo se manda una señal hacia los músculos que provocan la retirada de la fuente del dolor. Entonces, el axón involucrado en esta neurona es una neurona sensorial. Y las dendritas de esta neurona sensitiva detectan el estímulo doloroso y por lo tanto la persona retira la mano por esta señal de dolor. Las sinapsis inhibitorias ejercen su efecto mediante la apertura de canales iónicos permeables a potasio y a cloruro. La salida de iones potasio o la entrada de iones cloruro produce la hiperpolarización de la membrana postsináptica, lo que aleja el potencial de membrana del umbral de disparo. Esta hiperpolarización, denominada potencial postsináptico inhibitorio, disminuye la probabilidad de que se genere un potencial de acción en la neurona postsináptica. Entonces, acá en la primera imagen podemos observar
que en este tipo de sinapsis inhibitoria los canales de potasio se abren gracias a la unión del neurotransmisor y al receptor. El potasio fluye hacia el exterior de la célula, hiperpolarizándola y produciendo un potencial postsináptico inhibitorio. Acá en la segunda imagen podemos observar en la imagen A, en las neuronas que transportan activamente cloruro hacia el exterior de la célula, la unión de un neurotransmisor hace que los canales de cloruro se abran, permite que el cloruro penetre en el interior de la célula, hiperpolarizándola, induciendo a un potencial postsináptico inhibitorio. En la imagen B, las células a las que les falta transportadores de cloruro eh, tienen canales de goteo de cloruro y el cloruro se encuentra en equilibrio en sus membranas. Si la unión del neurotransmisor 1 a la NT1 hace que se abran más canales de cloruro, no habrá movimiento neto de cloruro porque ya este se encuentra en equilibrio. En la imagen C se muestra la misma célula de la imagen B, pero incluyendo una segunda sinapsis. Si NT1 está presente en una sinapsis inhibitoria, mientras que NT2 está presente en una sinapsis excitatoria. El cloruro penetrará en la célula a la vez que las cargas positivas entran en el canal abierto por NT2, oponiéndose a cualquier cambio en el potencial de membrana. Acá podemos observar un ejemplo de sinapsis inhibitoria. Entonces, esto es lo opuesto a la imagen que colocamos anteriormente. En esta, las señales inhibitorias procedentes del encéfalo son capaces de impedir que el reflejo de retirada haga que la persona deje caer la cazuela. En este caso, eh, se manda una señal del encéfalo y una interneurona inhibe la neurona motora, previniendo la contracción muscular y evitando que la persona deje caer la cazuela que tiene en la mano. El futuro de la investigación sobre la sinapsis. El estudio de la señalización neuronal experimentó un gran avance en el siglo XX gracias a técnicas electrofisiológicas como el patch clamp. Esta técnica desarrollada por Neher y Sackman permitió observar directamente la actividad de canales iónicos individuales, confirmando su papel fundamental en la generación y propagación de los potenciales de acción. El patch clamp revolucionó la neurociencia, permitiendo estudiar procesos moleculares a nivel sináptico y brindando una visión sin precedentes de la comunicación neuronal. Las terapias basadas en la modulación de la actividad sináptica. El objetivo de estas terapias que modulan la actividad sináptica es restaurar el equilibrio en la comunicación neuronal, alterado en diversos trastornos neurológicos y psiquiátricos. Al regular la transmisión sináptica, estas terapias buscan mejorar funciones cognitivas y emocionales afectadas por enfermedades como la epilepsia, la esquizofrenia y la depresión, donde se observan alteraciones en neurotransmisores claves como la dopamina y la serotonina. Hola, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Miguel Botina y vengo a dar los conceptos de los diferentes tipos de neurotransmisores. Dice que los neurotransmisores son los primeros emisarios que interactúan con las neuronas en donde encontramos la función de algunas moléculas. El neurotransmisor se une a la membrana de las proteínas señal, en donde éstas están en agrupación de proteínas G. También dice que los neurotransmisores se pueden ingresar al núcleo y hacer unión con el ADN, en donde tiene la función de modificar la expresión de los genes. También dice que puede influir en el estado de la memoria. También tenemos principales neurotransmisores, en los cuales tenemos la dopamina, la serotonina y la acetilcolina. Dice que la acetilcolina domina como el neurotransmisor que se desarrolla en conjunto con las uniones neuromusculares para el desarrollo de las actividades cognitivas y musculares. También tenemos la serotonina, donde regula el sueño y las emociones. También puede influir en el apetito de las personas y también dice que en un bajo nivel este produce depresión, ya que es la hormona de la felicidad. También tenemos la dopamina, dice que su función principal se relaciona con el estado emocional, el estado de la memoria. Esta se encuentra situada en el hipocampo y la corteza frontal.
También tienen las funciones cerebrales, en donde encontramos tres, que es el movimiento, el aprendizaje y la emoción. Dice que el movimiento se relaciona con el neurotransmisor acetilicolina, ya que esto implica el trabajo de las células musculares. También tenemos el aprendizaje, donde se relaciona con la dopamina, ya que es el gen que ayuda al desarrollo de la memoria. Además, es una base fundamental para la retención de los recuerdos. Y también tenemos la emoción. Dice que se relaciona con la serotonina, ya que se define como la hormona de la felicidad y además es de gran ayuda para la regulación de las emociones. Cordial saludo, profesor David Buitrago y compañeros. Me presento, mi nombre es Mayerly Beltrán López, estudiante de primer cuatrimestre de psicología. A continuación les voy a hablar algunas partes de las implicaciones de la sinapsis en el comportamiento humano. Iniciaré hablándole cómo las sinapsis se fortalecen o debilitan con la experiencia. La desensibilización de los receptores postsinápticos por la exposición inicial al neurotransmisor. Tenemos neurona postsináptica. Nos dice que obedece una especie de código de frecuencia de cuyo valor depende la magnitud. Tenemos aquí que los receptores postsinápticos son las neuronas que aumentan el número de receptores en la membrana. También tenemos la plasticidad sináptica, que nos dice que es la que más interés ha generado en las pasadas décadas. Se caracteriza por presentar una duración extraordinariamente larga y por ello se conoce como potenciación de larga duración. Esa plasticidad sináptica, la experiencia juega un papel clave en la plasticidad, ya que las experiencias nuevas y repetidas fortalecen la sinapsis, que son importantes para el aprendizaje y el recuerdo de nuevas habilidades o conocimientos. Por otro lado, las conexiones sinápticas que no se utilizan o no son necesarias se debilitan o se eliminan, permitiendo que el cerebro se reorganice y optimice su funcionamiento. Tenemos algunos ejemplos que son el aprendizaje de una nueva habilidad, olvido de información, desarrollo temprano. También les estaré hablando de las enfermedades neurológicas. Aquí tenemos algunos trastornos, que la ansiedad, depresión, Corea de Huntington, enfermedad de Parkinson, epilepsia y miastenia gravis. Tenemos también las causas y los tratamientos. Bueno, les voy a estar hablando un poco sobre la ansiedad. Es una emoción natural y común que se caracteriza por sentimiento de preocupación. Algunas características, sensaciones físicas, digamos que incluye aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, respiración agitada, también pensamientos ansiosos, comportamientos evitativos. También vamos a estar hablando un poco de la depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por pensamientos persistentes de tristeza profunda, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban y una disminución general en la energía. Algunas características es el estado de ánimo deprimido, pérdida de interés o placer, cambios en el apetito o peso, alteraciones en el sueño, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad, dificultad para concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. También tenemos Corea de Huntington, es también conocida como enfermedad de Huntington. Es un trastorno neurodegenerativo hereditario que afecta a las capacidades motoras, cognitivas y emocionales de la persona. Algunas características principales son el movimiento involuntario, problemas con la coordinación, rigidez muscular, deterioro cognitivo. Son como dificultad para planificar y tomar decisiones, problemas de memoria, deterioro del juicio. Este deterioro del juicio es como a medida que la enfermedad avanza, pueden tener dificultad para tomar decisiones racionales
y para interpretar las situaciones de manera lógica. Por otro lado, también tenemos la enfermedad de Parkinson, que es un trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo que afecta principalmente el movimiento. Algunas características son el temblor reposo, rigidez muscular, inestabilidad postural. Algunos síntomas no motores son problemas cognitivos, depresión y ansiedad, trastornos del sueño, disfunción autonómica. También tenemos por último tenemos también la epilepsia. La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por la aparición de convulsiones recurrentes. Algunas características son las convulsiones. Las convulsiones son el principal síntoma de la epilepsia, pero puede variar enormemente en su aparición, gravedad y duración. Tenemos acá las clases de convulsiones. La primera es convulsión focales, convulsiones generalizadas. También tenemos síntomas no convulsivos. Algunas personas con epilepsia también experimentan auras o señales de advertencia antes de convulsión, que puede incluir sensaciones extrañas, cambios visuales, emocionales, repentinas. También tenemos la enfermedad miastenia gravis, que es una enfermedad neuromuscular crónica y autoinmunitaria que se caracteriza por una debilidad y fatiga rápida de los músculos voluntarios. Algunas características son debilidad muscular fluctuante. La característica principal de la miastenia gravis es la debilidad muscular que fluctúa a lo largo del día, con síntomas que tienden a empeorar la actividad física y mejorar con el descanso. También les voy a hablar sobre los efectos de las drogas, cómo las drogas pueden alterar la función sináptica. Nos dicen que estudios recientes han demostrado que la sinapsis del sistema mesombilico, en particular el núcleo accumbens en el área tegmental ventral. También nos dice que clásicamente involucrado en el procesamiento de refuerzo positivo y comportamientos adictivos son capaces de alterar la efectividad de sus conexiones sinápticas de forma plástica. Ciertamente una sola exposición a una droga de abuso como la cocaína induce el LTP. ¿Qué es LTP? Potenciación a largo plazo de la sinapsis excitadora sobre las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, incrementando por tanto la estimulación de estas neuronas. Así pues existen fuertes evidencias de que las drogas de abuso interaccionan con los mecanismos de plasticidad. Como conclusión, tenemos que la sinapsis es de los pilares fundamentales sobre los que se construye nuestra mente. Son los puntos de encuentro donde se codifica nuestra experiencia, se almacenan nuestros recuerdos y se generan nuestros pensamientos. Cualquier alteración en la función sináptica puede tener profundas consecuencias para nuestro comportamiento y nuestra salud mental. Comprender la sinapsis es crucial para avanzar en el campo de la psicología al desentrañar los mecanismos que subyacen a la comunicación neuronal. Podemos desarrollar nuevas terapias para tratar trastornos como la depresión, la ansiedad y el Alzheimer. Además, la investigación en sinapsis nos permite explorar los misterios de la conciencia, la creatividad y la inteligencia. La combinación de avances en imagen cerebral y técnicas experimentales promete seguir revolucionando la investigación sobre el cerebro, permitiendo una comprensión más profunda de la plasticidad sináptica y su impacto en la salud humana. Aquí podemos observar las referencias bibliográficas y muchísimas gracias.